Aviso importante. Esta historia combina hechos reales con elementos de ficción. Cualquier semejanza con personas o situaciones reales es, en parte, coincidencia. ¿Alguna vez te has preguntado si aquello que vimos en Varginha no fue exactamente lo que nos contaron? Recuerdo perfectamente el 20 de enero de 1996. No lo viví como un simple espectador leyendo un periódico o viendo un noticiero. Yo estaba allí, respirando el mismo aire pesado y húmedo de esa ciudad pequeña en el sur de Minas Gerais, escuchando los rumores antes de que se convirtieran en titulares. Trabajaba en un área que no voy a mencionar, pero puedo decirte que mi acceso a cierta información no era común. Todo comenzó con llamadas extrañas en la madrugada. Compañeros nerviosos, diciendo que algo había sido visto cayendo del cielo. No era un avión, no era un helicóptero. Algunos lo describieron como una nave envuelta en humo espeso y olor metálico. Horas después, llegaron reportes de que 2 hermanas y una amiga habían visto una criatura en un terreno baldío. Pero la forma en que lo describían, eso no era humano. Las autoridades se movieron rápido, demasiado rápido. En menos de una hora, el ejército y la policía militar estaban en la zona. Nadie se acercaba sin identificación. Yo fui llamado a un punto de observación improvisado, un lugar que no figuraba en ningún mapa oficial. Desde allí vi el movimiento, vehículos con lonas cubriendo algo que se movía. O respiraba. No tardó en correrse la voz. «Lo tienen». Esa frase, repetida en voz baja, traía un peso que no puedo explicar. No era un lo refiriéndose a un objeto. Era un lo que implicaba una presencia viva. Y entonces me pregunté, ¿y si lo que atraparon ese día no vino solo? No sabíamos si lo que tenían era el único, o si había más, ocultos, observando desde algún lugar. Las calles se llenaron de curiosos, pero también de hombres sin insignias visibles, que hablaban poco y miraban mucho. Algunos vecinos aseguraron que escucharon un sonido agudo como un silbido que venía de arriba. Otros, que sintieron una presión en el pecho como si algo invisible los empujara. Yo vi la criatura por apenas 3 segundos. Fue suficiente para que mi vida cambiara para siempre. Tenía una piel marrón aceitosa, ojos rojos que parecían mirar a través de ti, y un cuerpo delgado, frágil, pero que transmitía una fuerza extraña. Lo llevaron dentro de un camión blindado, y desde entonces supe que ese momento jamás sería reconocido oficialmente. Lo que nadie entendió ese día es que lo más inquietante no fue lo que vimos, sino lo que no vimos. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Después de ese instante en que vi a la criatura, mi mente quedó atrapada en un torbellino. No podía dejar de pensar en esos ojos rojos, fijos, profundos, como si supieran exactamente quién eras y qué habías hecho en tu vida. Sentí que me estaba leyendo por dentro, como si no hubiera secretos para él. Horas más tarde, me enviaron a un pequeño almacén en las afueras de la ciudad. Oficialmente era para resguardar material. En realidad, era un punto de control para todo lo que entraba y salía de la zona donde se había hecho la captura. Desde allí vi pasar 3 vehículos más, todos cerrados, todos con guardias armados que evitaban cualquier mirada. No eran solo militares brasileños. Reconocí a 2 hombres altos, de piel muy clara, que hablaban en inglés con acento estadounidense. Uno de ellos llevaba un maletín negro. Ese detalle me persiguió durante años. ¿Qué había en ese maletín que parecía más importante que la propia criatura? La ciudad entera comenzó a oler distinto, una mezcla de metal quemado y algo que no sé describir. Era como ozono, pero más denso. La gente empezó a enfermarse, fiebres repentinas, mareos, una sensación extraña de desorientación. Algunos animales domésticos desaparecieron sin dejar rastro. Otros fueron encontrados muertos, con marcas extrañas en el cuerpo. Yo sabía que había cámaras grabando todo, pero curiosamente, esa misma noche, los noticieros locales comenzaron a cambiar su versión de los hechos. Lo que al principio era una criatura extraña, pasó a ser un animal deformado, y más tarde, imaginación colectiva. Todo en menos de 24 horas. Sin embargo, quienes estábamos cerca sabíamos que aquello no era ninguna alucinación. Vi a un soldado joven vomitar después de acercarse demasiado al camión. Otro, al día siguiente, fue hospitalizado con problemas respiratorios severos. No se volvió a saber de él. Recuerdo que al final de la tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, escuché un ruido que no provenía de ningún vehículo. Era un zumbido grave, constante, que parecía vibrar dentro de los huesos. Miré al cielo y no vi nada.
pero sentí que algo estaba ahí arriba, observando, esperando. Y entonces me hice la pregunta que no me dejaba dormir. ¿Y si ese día no fue el final del contacto, sino el principio? Aquella noche no pude dormir. No era solo por lo que había visto, sino por lo que sentía en el aire. Había una energía extraña, como si la ciudad estuviera envuelta en una burbuja invisible. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de esos ojos rojos, y detrás de ellos, una oscuridad tan profunda que parecía absorberlo todo. A las 2 de la madrugada, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché de nuevo ese zumbido grave, pero esta vez era más fuerte y constante. No provenía de un motor común, no vibraba como un avión, ni zumbaba como un helicóptero. Era algo más, algo que parecía atravesar las paredes y penetrar en los huesos. Me levanté y fui hasta la ventana. Allí vi una luz pálida moviéndose lentamente sobre los techos como si flotara. No seguía un patrón de vuelo normal. No se balanceaba con el viento, simplemente avanzaba, lenta, casi deliberadamente, como si buscara algo específico. Sentí un impulso que no puedo explicar. Tomé mi chaqueta, guardé una linterna en el bolsillo y salí a la calle. El barrio estaba en silencio, pero no era un silencio común. Era un silencio tenso, como si hasta los animales hubieran dejado de moverse. A lo lejos, vi a 2 hombres parados en la esquina. No eran vecinos, estaban demasiado erguidos, con las manos ocultas en sus abrigos. No fumaban, no se movían. Uno de ellos hablaba por una radio pequeña en un idioma que no reconocí al instante. El otro me miró fugazmente, y luego giró el rostro, como si no quisiera que lo identificara. Avancé sin que me notaran, pegándome a las paredes y buscando las sombras. Cuando me acerqué a la zona acordonada por el ejército, vi que el perímetro estaba más iluminado que horas antes. Entre los árboles, varias luces se movían rápido de un lado a otro. En ese momento escuché un grito ahogado. No fue un grito de dolor, sino de sorpresa, como si alguien hubiera visto algo que no debería existir. Después, el silencio fue absoluto. Entonces ocurrió algo que me dejó paralizado. La luz en el cielo se detuvo justo encima de esa zona. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Y luego, de forma repentina, se elevó a una velocidad imposible, desapareciendo en la oscuridad. No hubo estela, ni sonido de motor, solo un vacío extraño que dejó el aire más frío. Lo más perturbador no fue la luz en sí, sino lo que vino después. Mientras permanecía allí, sintiendo el frío colarse por mi ropa, escuché algo dentro de mi cabeza. No eran palabras claras, sino un murmullo, un pensamiento ajeno, como si alguien intentara hablar directamente a mi mente. No entendí el mensaje, pero sí la sensación. Me estaban observando. Y no desde afuera. Regresé a mi casa sin entender lo que había pasado, pero con una certeza que me atravesaba como una daga. Lo que habían capturado ese día no estaba solo. Y lo que sobrevolaba la ciudad esa noche no buscaba rescatarlo. Lo estaba vigilando. Esa certeza no me dejaba en paz. Durante los días siguientes, la ciudad se llenó de rumores. Algunos juraban haber visto más luces en el cielo. Otros, que escucharon ruidos extraños en los tejados durante la noche. Las calles parecían las mismas, pero la atmósfera era distinta, cargada, como si todos esperaran que algo más sucediera. Yo sabía que no podía confiar en cualquiera, así que comencé a observar más que a hablar. Desde la ventana de mi cocina, vi al menos 3 camionetas sin placas circulando lentamente por el barrio. Los hombres que las conducían no miraban a nadie. Mantenían los ojos fijos al frente, pero sus radios siempre chisporroteaban con voces en idiomas que no eran portugués. Una tarde, mientras caminaba hacia la tienda, vi a un grupo de soldados jóvenes conversando. Uno de ellos, con la voz baja, dijo: «No era o único. Eles ainda estão aí». Al notar mi presencia, todos se callaron de inmediato y me miraron como si hubiera escuchado demasiado. No era una frase lanzada al azar. Lo dijeron con una convicción que me heló la sangre. Decidí volver a la zona del supuesto avistamiento, aunque el área seguía acordonada. Esta vez había menos movimiento militar visible, pero sí más hombres vestidos de civil vigilando las calles aledañas. No llevaban armas a la vista, pero su postura dejaba claro que podían usarlas en cualquier momento. En ese punto comencé a recordar detalles que había pasado por alto. La noche de la captura, además del camión blindado que llevaba a la criatura, hubo un segundo vehículo que nadie mencionó después. Era más pequeño, con una caja metálica en la parte trasera, custodiado por 2 hombres armados.
No llevaba ninguna marca militar. En aquel momento pensé que transportaba equipo, pero ahora no estaba tan seguro. Ese mismo día, un anciano del barrio se me acercó y, con un hilo de voz, me dijo: no miraban solo hacia abajo. Miraban el cielo como esperando que algo bajara otra vez. Y ahí todo encajó. Lo que atraparon no vino solo. Esa otra presencia que había sobrevolado la ciudad la noche anterior no era una coincidencia. Esa fue la primera respuesta a mi pregunta inicial. Sí, había más. Quizá más de una nave, quizá más de una criatura. Y si estaban vigilando, no era para rescatarlos, era para observarnos. Pero entonces surgió una nueva duda, mucho más inquietante, que me golpeó como un balde de agua fría. ¿Y si no venían con intenciones de dañar, sino de darnos algo para lo que no estamos preparados? No pude sacarme esa pregunta de la cabeza. Si era cierto, si todo esto no era una invasión, sino un regalo, ¿por qué el gobierno haría todo lo posible por ocultarlo? ¿Qué tipo de regalo podría cambiar el mundo de tal forma que los poderosos decidieran que nadie debía conocerlo? Esa pregunta comenzó a perseguirme incluso cuando intentaba concentrarme en cosas simples como preparar un café o revisar las cuentas del mes. Si ellos no venían a destruir, entonces venían a entregar algo. ¿Qué clase de entrega justificaría tanto silencio oficial, tantos vehículos sin placa, tantos hombres sin insignias ocupando esquinas sin hablar con nadie? La primera pista llegó de un lugar inesperado. Un técnico de radioaficionados que vivía a 4 cuadras, un hombre reservado al que todos llamaban Don Julio, me confesó que llevaba noches captando un patrón extraño en la banda alta. No era interferencia, no era el típico ruido estático, era una secuencia rítmica que subía y bajaba como si fuera música sin instrumentos, con silencios perfectamente medidos entre pulsos. Me invitó a escuchar. Cuando puse los auriculares sentí algo que no había sentido jamás. Una calma forzada entró en mi cabeza, como si alguien ordenara mis pensamientos desde afuera. Le pedí que repitiera la grabación. En la segunda escucha, un cosquilleo me recorrió la nuca, y por un instante tuve la certeza absurda de que esa secuencia me estaba mirando. A la mañana siguiente fui al hospital municipal para averiguar por el soldado joven que había sido hospitalizado. La recepcionista me dijo que no figuraba ningún ingreso con ese apellido. Cuando insistí, un enfermero me apartó y susurró que había sido trasladado de madrugada por personal que no era del hospital. Me describió una camilla cubierta y un olor raro a metal y humedad. Olor a lluvia con electricidad, dijo, como si el aire estuviera a punto de romperse. Esa tarde, al pasar por la plaza, noté que las palomas no se posaban en los cables, daban vueltas y se quedaban suspendidas unos segundos, como si tropezaran con algo invisible. Un perro ladraba a un punto vacío del suelo y retrocedía con el rabo entre las patas. Nadie parecía querer ver lo obvio. Yo sí lo vi. Algo estaba ocupando el mismo espacio que nosotros, pero no con materia que pudiéramos tocar. Volví a la casa de don Julio y le pedí la copia de las grabaciones. Guardó silencio un rato, me miró como se mira a quien está a punto de caer por un precipicio y abrió un cajón. Allí tenía un cuaderno con anotaciones y un casete etiquetado con números y fechas. Había dibujado un símbolo repetido varias veces. Parecía una espiral incompleta con 3 puntos alrededor. Me aseguró que ese símbolo no lo había inventado. Lo había visto reflejado en la pantalla de su osciloscopio, cuando el patrón subía a ciertos picos. Dijo que era como si la señal intentara escribirse a sí misma. Esa noche, al poner el casete en mi grabadora, escuché los pulsos en la oscuridad de mi cuarto. Al principio la misma calma, luego una presión sutil detrás de los ojos, y al final una sensación que no puedo describir con precisión. Era como si alguien me estuviera pidiendo que recordara algo que aún no había vivido. Fue entonces cuando lo comprendí a medias. Si aquello era un regalo, no venía en una caja, ni en una cápsula, ni en un manual. Venía en forma de frecuencia, una llave para abrir puertas que todavía no sabíamos que existían. Y si esa llave estaba activándose sobre nuestras cabezas, entonces Varginha no había sido un accidente. Había sido un inicio cuidadosamente programado. Desde esa noche, empecé a escuchar la señal casi todos los días. No siempre estaba presente, pero cuando aparecía, era como si el aire cambiara de densidad. Mi piel se erizaba y mi respiración se volvía más lenta sin que yo lo controlara. Había algo hipnótico en esa secuencia de pulsos. No era humana, de eso estaba seguro. Decidí registrar cada aparición en un cuaderno. Anotaba la fecha, la hora, la intensidad y cualquier evento extraño que ocurriera en el vecindario.
Muy pronto noté un patrón inquietante. Cada vez que la señal se volvía más fuerte, algo pasaba. Un blackout repentino en 2 calles, animales actuando de forma errática, personas reportando sueños muy vívidos en los que veían luces flotando sobre la ciudad. Una tarde, mientras revisaba las últimas notas, alguien golpeó mi puerta. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro a pesar del calor. No se presentó, pero su voz era firme. Me dijo que dejara de buscar, que esas cosas no eran para mí. No explicó más. Simplemente dejó una tarjeta sin nombre, solo con un número escrito a mano y un símbolo muy parecido al que don Julio había dibujado en su cuaderno. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en quién era ese hombre y cómo sabía lo que estaba haciendo. Decidí llamar al número. 3 tonos. Y una voz femenina respondió, pero no en portugués ni en español. Era un idioma que no reconocí. Antes de que pudiera hablar, la voz pronunció mi nombre completo. Luego un silencio largo. Y colgó. A la mañana siguiente, el símbolo apareció pintado en una de las paredes cercanas a la plaza. Nadie lo había visto hacerlo. Nadie sabía qué significaba. Pero yo sí, era una advertencia o una invitación. No estaba seguro de cuál. Fui a ver a don Julio para contarle todo, pero al llegar, su casa estaba vacía. No solo no estaba él, sino que todo lo que pudiera relacionarlo con las grabaciones había desaparecido. No había muebles, no había ropa, no había papeles. Era como si nunca hubiera vivido allí. Pregunté a los vecinos y todos decían lo mismo, que se había mudado de repente, sin avisar. Pero lo que me heló la sangre fue que una vecina me juró que esa casa llevaba vacía muchos años. Regresé a casa con una sensación de vértigo. La señal seguía apareciendo en la radio, pero ya no era igual. Ahora entre los pulsos parecía escucharse algo más. Un susurro, un murmullo lejano. Como una voz que intentaba decir mi nombre una y otra vez. Fue en ese momento cuando entendí que la segunda pregunta no podía esperar. ¿Y si este regalo no es algo que se pueda rechazar? Y una vez que lo recibes, deja de pertenecerte tu propia mente. Los días empezaron a mezclarse. Me costaba recordar qué había hecho la semana anterior, o si ciertas conversaciones habían ocurrido de verdad, o solo las había soñado. A veces despertaba con la sensación de que alguien había estado en mi habitación, pero la puerta estaba cerrada y las ventanas aseguradas. Lo más inquietante era que ciertos recuerdos parecían editados. Por ejemplo, cuando trataba de recordar la primera vez que vi la luz en el cielo, mi mente insertaba detalles que no estaban ahí originalmente. Un destello azul en lugar de blanco. Una sombra humana que se desdibujaba contra la luz. ¿Era mi imaginación o algo estaba reescribiendo mis memorias? Comencé a evitar escuchar la señal, pero era inútil. Incluso cuando apagaba la radio, la escuchaba en mi cabeza. Los pulsos se repetían como un eco constante. Y en ocasiones, el murmullo se volvía más claro. Casi como un idioma que empezaba a comprender de manera instintiva. Un día, mientras caminaba por una calle lateral de Varginha, vi a un niño dibujando con tiza en el suelo. Me detuve al notar que el símbolo que hacía era el mismo que había visto en el cuaderno de don Julio. Le pregunté de dónde lo había sacado, y él me respondió, sin levantar la vista. Me lo enseñó el hombre alto. Le pedí que lo describiera, y sus palabras coincidieron perfectamente con el hombre del abrigo que había venido a mi puerta. Fue entonces cuando la paranoia se convirtió en certeza. No estaba lidiando solo con una presencia extraterrestre, sino con personas o entidades que caminaban entre nosotros, seleccionando a quienes dar el regalo. Y, por alguna razón, yo estaba en esa lista. Esa noche soñé con la criatura capturada en 1996. En el sueño, ya no estaba encerrada sino de pie frente a mí, sin moverse, con los ojos rojos brillando en la penumbra. No hablaba, pero su mirada transmitía un mensaje claro. No es lo que piensas. No soy el único. No vine a quedarme, vine a abrir la puerta. Desperté sudando, con la sensación de que esa frase no había sido parte de un sueño, sino una transmisión directa. Y si eso era cierto, entonces el regalo del que sospechaba no era un objeto físico ni una tecnología, sino un acceso, una forma de conectar nuestra mente con algo mucho más grande. Pero todavía había una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Y si abrir esa puerta no era para entrar, sino para dejar salir algo que llevaba mucho tiempo encerrado?
Esa pregunta se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. Abrir una puerta no siempre significa recibir algo. A veces, significa dejar escapar aquello que nunca debió ser liberado. Empecé a revisar viejos recortes de periódicos, entrevistas olvidadas y archivos digitales sobre el caso Varginha. Descubrí algo curioso. Varias de las personas que habían estado cerca del lugar de la captura en 1996 desaparecieron de los registros en los años posteriores. No murieron oficialmente, simplemente dejaron de existir en documentos públicos. Algunos, según testimonios sueltos, se mudaron a ciudades lejanas y cambiaron de identidad. Otros, según vecinos, empezaron a comportarse de manera extraña antes de irse. Hablaban solos, escribían símbolos en las paredes de sus casas y evitaban el contacto visual con cualquiera. Los que permanecieron en Varginha rara vez querían hablar de ese día, y cuando lo hacían, era con frases cortas, como si una fuerza invisible les advirtiera que se callaran. Una noche, mientras revisaba unas grabaciones antiguas de radioaficionados de 1996, encontré un fragmento que me dejó helado. Entre el ruido estático, se oía claramente una voz grave, hablando en un idioma que no era humano, seguida de un silencio absoluto. Lo perturbador fue que, al reproducirlo varias veces, comencé a escuchar esa misma voz dentro de mi cabeza, pero diciendo algo diferente, en portugués. Ainda no está pronto. Esa frase me dejó paralizado. ¿No estaba listo para qué? ¿Para recibir el regalo? ¿O para enfrentar lo que saldría por esa puerta? En las semanas siguientes, empecé a notar que la señal y el símbolo aparecían juntos. Un poste de luz tenía el dibujo tallado en su base, y justo debajo, una pequeña caja metálica con una antena delgada, como si estuviera emitiendo algo. No era equipo municipal. Un atardecer, mientras observaba uno de esos postes, sentí que alguien se acercaba por detrás. Era el mismo hombre del abrigo. No dijo una palabra. Me entregó un sobre sellado y se alejó caminando, sin voltear. Dentro había una hoja con el símbolo dibujado, pero esta vez estaba completo. En el centro de la espiral había una figura que parecía un ojo, y alrededor, unas líneas que recordaban a órbitas planetarias. En la parte inferior, una frase escrita a mano. Cuando se abra, no habrá marcha atrás. Guardé el sobre y esa noche, por primera vez, tuve miedo de dormir, porque comprendí que no era yo quien estaba investigando el misterio. Era el misterio el que me estaba investigando a mí. El sobre con el símbolo completo no me dejó en paz. Lo puse sobre la mesa, apagué todas las luces y me quedé escuchando el silencio como si fuera una estación más del dial. Entonces la señal volvió, no tuve que encender la radio. La sentí en el cráneo, una presión suave, acompasada, como latidos que no eran míos. Me levanté, guiado por una certeza ilógica, y salí a la calle. La ciudad estaba casi vacía. Las pocas luces parecían hundirse en una niebla que no existía minutos antes. Caminé hasta la plaza, llevando el sobre dentro del bolsillo como si fuera un amuleto. Allí, frente al monumento, había una figura de espaldas. No era el hombre del abrigo. Era más bajo, más delgado, con movimientos nerviosos como un insecto humano. Me acerqué con cautela. «Sé quién eres», dijo sin voltearse. Su voz era extrañamente doble, como si alguien la repitiera medio segundo después. «¿Has sido elegido?», le pregunté. «¿Elegido para qué?». La figura giró muy lentamente. Tenía un rostro común, pero su mirada estaba vacía, como si sus ojos fueran ventanas apagadas. Levantó la mano y señaló el cielo. No vi nada. Sin embargo, el aire vibró con un zumbido profundo. El suelo bajo mis zapatos respondió con un temblor casi imperceptible. «No quieren dañarte», continuó. «Quieren abrirte». Me llevé la mano al bolsillo. El sobre se calentaba. Lo saqué y lo abrí. Además del dibujo, había una coordenada escrita a lápiz y una hora, 03:33. Intenté preguntar, pero la figura ya se alejaba, fundiéndose con la sombra de los árboles. Volví a casa y esperé. A las 03:33 exactas, la señal se convirtió en algo más. No eran pulsos, eran sílabas rotas que mis recuerdos acomodaron como si siempre las hubieran conocido. Cerré los ojos y me vi caminando hacia las coordenadas, un descampado detrás de un galpón abandonado. No sabía si estaba soñando o si mis piernas efectivamente me habían llevado allí, pero el olor a metal húmedo y tierra fría me convenció de que nada era un sueño. En el centro del terreno había una estructura baja, como un pozo sellado con placas. Sobre las placas, el símbolo completo, pintado con un material que absorbía la luz.
Me senté en el borde. La señal bajó de tono y por primera vez se articuló en una frase comprensible. Abre cuando estés listo. Pensé en todo lo que había pasado desde 1996, la captura, los camiones, la mirada de la criatura que me había atravesado un instante y me había marcado para siempre. Recordé la primera pregunta ya respondida a medias, no había venido solo. Y la segunda, que ya era un peso insoportable en mi pecho. Si el regalo no era destrucción, ¿qué era lo que debíamos recibir o liberar? Acercando la mano a la placa, sentí una vibración. No era electricidad, era reconocimiento, como si el metal supiera quién era yo. Las letras del símbolo se iluminaron un segundo. Retiré la mano por puro reflejo. En ese instante escuché pasos a mi espalda. Giré. El hombre del abrigo estaba allí, quieto, con las manos a los lados, sin hostilidad. Si lo abres, no habrá vuelta atrás, dijo. Pero si no lo haces, otros lo harán. Y cuando lo hagan, decidirán por ti. Miré el pozo sellado, miré el cielo que no anunciaba nada y tomé aire. Sabía que mi mente ya no me pertenecía del todo, que quizás la voz dentro de mí no era mía. Aún así, apoyé ambas manos sobre la placa. El símbolo palpitó como un corazón. La cubierta liberó un suspiro frío. Debajo no había oscuridad. Había un brillo muy tenue, como el de un amanecer encerrado. Y entonces entendí que la puerta no estaba afuera, estaba entrando en mí. Ese resplandor tenue parecía moverse, como si fuera líquido atrapado en un espacio que no podía ver. No iluminaba hacia afuera, sino hacia adentro, proyectando sombras imposibles en mi mente. Sentí que el aire alrededor se espesaba, y el zumbido que me había acompañado tantas noches se transformó en un tono agudo que hacía vibrar mis dientes. No sabía si el hombre del abrigo seguía allí. La presencia detrás de mí se volvió irrelevante, porque todo mi ser estaba concentrado en lo que salía del pozo. No era un objeto sólido, era información. Imágenes fragmentadas, rostros que nunca había visto, lugares que no existían en ningún mapa, símbolos que no comprendía pero que mi cerebro absorbía como si siempre los hubiera sabido. Entre esos destellos, volví a ver la criatura de Varginha. Ya no estaba débil ni atrapada. Me observaba desde un espacio blanco, sin paredes, y su voz, o pensamiento, llegó clara como nunca. Esto no es un regalo. Es una llave. Y las llaves no eligen, solo abren. El calor subió por mis brazos y llegó al pecho. Por un instante creí que mi corazón latía al mismo ritmo que la señal. Cerré los ojos y sentí que algo se expandía dentro de mí, empujando mis recuerdos hacia los bordes. Vi mi infancia, mis miedos, mis secretos más íntimos. Y detrás de todo, una presencia que no era humana, revisando cada rincón como quien inspecciona una habitación antes de entrar. Abrí los ojos de golpe y el pozo estaba vacío. El símbolo en la tapa ya no brillaba. El hombre del abrigo estaba frente a mí, pero no parecía sorprendido. «Ahora ya no puedes retroceder», dijo con calma. «Ellos ya están en ti». Le pregunté qué significaba eso. Él sonrió apenas, como si hubiera escuchado la misma pregunta cientos de veces. «Lo que viste es apenas una fracción. No se trata de invasión ni de ayuda, se trata de acceso. Algunos lo soportan, otros se quiebran». Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad del descampado. Quise seguirlo, pero mis piernas no respondieron. Me quedé allí, con la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. El aire se volvió repentinamente cálido, y escuché un susurro muy cerca de mi oído, una voz que no era la mía. «Aún faltan otros». Cuando finalmente pude moverme, el lugar estaba vacío. No quedaba rastro del pozo, ni del símbolo, ni del hombre del abrigo, como si todo hubiera sido absorbido por la noche. Pero lo que había entrado en mí seguía allí. En los días siguientes, descubrí que podía sentir las señales incluso sin antena ni radio. Bastaba cerrar los ojos para escuchar los pulsos, y en ocasiones podía ver destellos del mismo brillo encerrado que había visto en el pozo. Era como llevar una ventana oculta en el centro del pecho. Y cada vez que me acercaba a esa ventana, la misma pregunta regresaba, más pesada. Si esta llave abre algo en nosotros, ¿qué o quién está esperando para cruzar? Las primeras señales fueron sutiles. Despertaba antes de que sonara el despertador, siempre a la misma hora, 03:33. Al principio pensé que era casualidad, pero pronto me di cuenta de que era el mismo horario escrito en el sobre que me había dado el hombre del abrigo. Luego, llegaron los cambios físicos.
Mi visión nocturna se agudizó. Podía distinguir detalles en la penumbra que antes eran imposibles. Grietas diminutas en una pared, insectos moviéndose a varios metros de distancia, siluetas caminando entre sombras lejanas. Los sonidos también se amplificaron. Podía oír conversaciones en la calle aunque estuviera dentro de mi casa con las ventanas cerradas. No siempre entendía las palabras, pero las vibraciones eran claras. Lo más inquietante no fue eso. Comencé a anticipar cosas, pequeños eventos. Sabía que el teléfono iba a sonar antes de que lo hiciera. Sabía que alguien iba a tocar mi puerta antes de escuchar los pasos. Y, lo peor, sabía lo que algunas personas iban a decir antes de que abrieran la boca. No eran adivinaciones vagas. Eran frases exactas, reproducidas con precisión en mi mente segundos antes de salir de sus labios. Al principio me asusté. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Pero pronto entendí que no era yo quien había cambiado por voluntad propia. Era la llave. Esa presencia dentro de mí estaba empujando los límites de lo que podía percibir, como si me estuviera entrenando para algo. Una noche, mientras observaba por la ventana, vi un destello en el cielo. No era una estrella fugaz ni un avión, era una luz inmóvil que parpadeaba de forma irregular, como enviando un mensaje en código. Cerré los ojos y, en mi mente, el parpadeo se transformó en un patrón familiar. La secuencia de pulsos que tantas veces había escuchado en la señal. Me recosté en la cama y dejé que esa secuencia me envolviera. Entonces ocurrió algo nuevo. No escuché palabras, sino imágenes proyectadas directamente en mi cabeza. Vi un desierto inmenso bajo un cielo rojo. Vi torres negras que se inclinaban como si respiraran. Vi figuras caminando en fila, cubiertas por un material brillante que parecía vivo. Y, en el centro de todo, vi la criatura de Varginha, pero no estaba sola. Había otras, diferentes en forma, pero con los mismos ojos rojos penetrantes. Me miraron al mismo tiempo. Sentí un golpe en el pecho como si me arrancaran el aire. Y una frase resonó clara, sin idioma. No estamos entrando. Estamos despertando. Me incorporé de golpe, jadeando. La habitación estaba fría, pero mi piel ardía. Sabía que no había sido un sueño. Algo estaba cambiando dentro de mí, y lo más perturbador era que ya no me parecía una invasión, sino una fusión. No fui el único en cambiar. La ciudad empezó a respirar de otro modo, como si un pulmón invisible se inflara y desinflara sobre nuestras cabezas. Al principio fueron detalles sueltos que casi nadie conectó. En la panadería, 3 personas distintas dijeron la misma frase con las mismas palabras y el mismo tono, como si alguien les hubiera dictado desde dentro. En la escuela primaria, una maestra aseguró que, a las 03:33, todos los niños se quedaron inmóviles mirando la ventana, y varios dibujaron después una espiral incompleta con 3 puntos alrededor. El mismo símbolo. Las noches se llenaron de silencios raros. Los perros dejaron de ladrar a los motociclistas para ladrarle a esquinas vacías. Las palomas ya no cruzaban la plaza en bandadas. Hacían círculos pequeños, como si estuvieran probando un límite. Una vecina vino a tocar mi puerta con los ojos enrojecidos. Soñaba con un pasillo interminable y con luces al final que se apagaban cuando ella intentaba acercarse. Le pedí que describiera el sonido del sueño. Dijo que no era un sonido, pero que sentía una vibración en la boca del estómago. Yo ya conocía ese pulso. El hospital municipal empezó a recibir casos de desorientación súbita. Personas que caminaban 2 cuadras y olvidaban por qué habían salido. Otras que repetían palabras en bucle como si hubieran perdido el final de una frase. Los médicos hablaban de estrés, de calor, de ansiedad pospandemia, pero yo miraba sus manos temblorosas y sabía que no era eso. Ellos también estaban escuchando la llave sin saberlo. Una madrugada hubo un apagón breve. Duró apenas 30 segundos, pero todo se detuvo como una fotografía. En ese intervalo, se encendieron las alarmas de 2 autos y las campanas de la iglesia tocaron una sola vez, como si alguien, o algo, hubiera apoyado un dedo en el bronce. A la misma hora, recibí un mensaje sin remitente en mi teléfono. 3 caracteres que no correspondían a ningún teclado. Al verlos sentí el mismo cosquilleo detrás de los ojos. Saqué una foto de la pantalla. El archivo desapareció al instante. Busqué a don Julio por última vez, aunque sabía que no lo encontraría. En la puerta de su casa vacía, alguien había pegado una hoja con el símbolo completo, el mismo del sobre, pero trazado con un material que no devolvía la luz. Lo toqué y la yema de mi dedo quedó fría, adormecida.
A los pocos segundos escuché pasos al final de la calle. El hombre del abrigo, siempre a contraluz. No se acercó. Alzó la mano abierta, como pidiendo paciencia, y señaló el cielo. Al principio no vi nada. Después, la noche se volvió menos negra en una franja angosta, como si un velo hubiera sido retirado. No era una nave ni un cometa. Era una presencia sin contorno, una ausencia que tenía forma. Supe, sin que nadie me lo dijera, que no era una sola. Eran muchas, superpuestas, como capas de un vidrio translúcido. Sentí el impulso de arrodillarme, no por devoción, sino para que la presión en el pecho disminuyera. Desde entonces, la ciudad empezó a sincronizarse. A las 03:33, las persianas vibraban sin viento. Los relojes digitales se atrasaban exactamente 3 segundos y algunos nombres desaparecían de las listas de asistencia en escuelas y oficinas por un instante, como si la realidad les hiciera un parpadeo. Cuando volvían, había pequeñas diferencias. Una letra cambiada, una fecha movida, un gesto nuevo en un rostro de siempre. Empecé a entender que la llave no solo me había abierto a mí. Estaba abriendo pequeñas rendijas por toda Varginha, alineando a quienes podían tolerarlo y apartando a quienes no. Los que podían comenzaban a compartir destellos de memoria que no eran suyos. Una mujer me contó que recordaba haber visto el mar al mediodía con un cielo rojo, aunque jamás había salido del estado. Un taxista juró que conocía las calles de una ciudad que no existe. Un adolescente me dijo que, mientras dormía, una voz le hacía una pregunta que nunca alcanzaba a responder. Esa pregunta. La segunda, la que debía revelarse solo al final. Sentí que su borde rozaba mi lengua cada madrugada. No la diré aún, solo te diré que, cuando logré escucharla completa por primera vez, supe con certeza que el regalo no era conocimiento ni salvación. Era un llamado. Y lo más peligroso de un llamado no es quien llama, es quien responde. La madrugada en que escuché la pregunta completa por primera vez, no hubo señal en la radio, ni luces en el cielo, ni pasos del hombre del abrigo. Fue un silencio puro, tan denso que parecía un sonido invertido. Me desperté a las 03:33, sentado en la cama, sin recordar haber abierto los ojos. La voz estaba allí, dentro de mi cabeza, tan clara como si alguien se inclinara sobre mi oído. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para cruzar? No hubo imágenes, no hubo explicación. Solo la pregunta, repetida 3 veces, con una cadencia que se clavaba como un anzuelo en la mente. Supe que esa era la segunda pregunta, la que había evitado enfrentar todo este tiempo. No se trataba de aceptar o rechazar el regalo. Se trataba de decidir qué perdería a cambio. Durante el día, noté que las personas que también habían sido tocadas por la llave estaban más inquietas. En la panadería un hombre derramó su café sin darse cuenta. Seguía mirando el piso como si esperara que se abriera. Una enfermera del hospital me detuvo en la calle y me dijo: «Ellos vienen esta noche. No para todos, solo para los que contesten». Le pedí que explicara quiénes eran ellos, pero se alejó corriendo, casi tropezando. A las 23:00, la temperatura bajó de golpe. La ciudad quedó envuelta en un frío imposible para esa época del año. Salí a caminar, sintiendo que las calles estaban demasiado vacías, como si algo hubiera expulsado a la gente. Llegué al descampado donde había visto el pozo sellado. No estaba. En su lugar, había un círculo perfecto de hierba aplastada. Como si algo enorme hubiera estado posado allí. Al mirar más de cerca, noté que el aplastamiento tenía un patrón. El mismo símbolo, pero repetido decenas de veces, formando un mosaico que solo podía verse desde arriba. En el centro del círculo había una piedra lisa, y sobre ella un objeto que parecía de vidrio oscuro, del tamaño de una mano. No reflejaba la luz. Al tocarlo, una corriente helada me recorrió el brazo y la pregunta volvió, esta vez más intensa. ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para cruzar? En ese instante comprendí que no era una metáfora. Cruzar significaba abandonar parte de lo que soy, un recuerdo, un sentimiento, tal vez la noción de quién soy. Y supe también que si no respondía, otra persona ocuparía mi lugar. Me arrodillé, sujetando el objeto, y pensé en todo lo que me definía. El miedo a olvidar lo que me hace humano era tan grande como la curiosidad por saber qué había del otro lado. La criatura de Varginha apareció en mi mente de nuevo, más cercana que nunca, como si compartiéramos la misma respiración. Esta vez habló con palabras que entendí. No es la puerta lo que importa,
es lo que dejas fuera. El frío se hizo insoportable. La piedra bajo mis rodillas empezó a vibrar. Y en el cielo, una franja de negrura más oscura que la noche se abrió lentamente, dejando entrever un resplandor que no era sol ni luna. Me di cuenta de que ya había respondido, aunque no lo hubiera dicho en voz alta. Y en ese momento el objeto de vidrio en mi mano comenzó a disolverse, como si se filtrara en mi piel. El objeto se disolvía en mi palma como agua espesa que supiera mi nombre. No dejó humedad ni brillo. Dejó un frío interno que no venía de la piel, sino de un punto detrás del esternón. Me levanté con dificultad y supe que la transición había comenzado. No hubo relámpagos ni música, solo una sensación de compuerta que se abre muy lentamente. Lo primero que perdí fue un detalle minúsculo. Intenté recordar el tono exacto de la voz de mi madre y apareció una sombra en su lugar. Recordaba las palabras, recordaba la escena de una cocina con luz de tarde, recordaba su mano sosteniendo una taza. El color de la taza estaba, el borde astillado también, el sonido de su voz ya no. Me quedé inmóvil con el corazón golpeando contra un silencio fabricado. Comprendí el precio de cruzar. La llave no roba recuerdos al azar. Quita las cuerdas que sostienen quién eres para que puedas pasar al otro lado sin resistencia. Volví a casa caminando despacio. Cada esquina parecía un fragmento de una ciudad que conocía y al mismo tiempo no. En el kiosco, el dueño me saludó con mi nombre. Tardé un segundo más de lo normal en reconocerlo. No porque hubiera cambiado él, sino porque mi mente buscó un atajo que ya no existía. La noche estaba clara y fría. Las luces tenían un contorno más definido. Escuchaba el zumbido en los cables, un pulso que coincidía con el de mi pecho. A las 03:33 el cuarto se llenó de una claridad tenue que no venía de ninguna lámpara. No era una aparición visual, era la conciencia extendiéndose un poco más allá del cuerpo. Cerré los ojos y sentí el mismo brillo de aquel pozo imposible, pero ahora estaba en mí y delante de mí a la vez. La criatura de Varginha volvió a manifestarse como imagen y como respiración compartida. Esta vez no quiso imponerse. Esperó. Entendí que la pregunta tenía una segunda parte escondida. No era solo qué estaba dispuesto a dejar atrás, era a quién estaba dispuesto a dejar fuera. Pensé en los rostros que me habían acompañado toda la vida, amigos que ya no veo, amores que se convirtieron en distancia, personas que me dijeron que dejara de buscar. La llave pedía que eligiera una atadura para soltarla. Si yo no lo hacía, lo haría por mí. Y cuando la llave decide, la pérdida es más cruel. Fui a la cocina a servirme agua y vi mi reflejo en la ventana. Durante un instante mi cara no me perteneció. Era alguien muy parecido a mí, con mis gestos, con mis cicatrices discretas, con mis cejas, pero le faltaba algo que no supe nombrar. Entendí que la identidad es una suma de sonidos internos. Al perder la voz de mi madre, una costura se había soltado. Si seguía, otras costuras cederían. El teléfono vibró sobre la mesa. Mensaje sin remitente. 3 puntos suspendidos. Después, una frase breve en portugués que sentí como un golpe en el estómago. Estaba pronto. No era una afirmación orgullosa. Era la constatación de que ya no podía regresar a donde estaba antes. Contesté con una palabra que no suelo usar. Afirmé. La pantalla se apagó sola. Salí a la calle. El frío era un animal tranquilo rozando las paredes. Caminé hacia la plaza por rutas que mis pies conocían sin pensar. En cada esquina vi el símbolo incompleto, pintado con manos distintas, a alturas distintas, con materiales distintos. En una pared tiza, en otra, pintura mate que absorbía los faroles. En un vidrio, un dedo había dejado el dibujo desde adentro. Respiré hondo. No estaba solo en el cruce. Varginha entera había sido empujada a este borde. El hombre del abrigo me esperaba junto al banco donde los jubilados juegan a las cartas de día. No habló. Me tendió una fotografía vieja y descolorida. Éramos varios frente a un galpón, de noche, con linternas. Yo estaba ahí, más joven, con la mirada clavada en algo fuera de cuadro. Detrás el camión que se llevó a la criatura. En el borde de la foto, garabateada con una letra que reconocí como mía, una frase corta. No recordarás esto. Levanté la vista buscando una explicación. Él señaló mi pecho con 2 dedos, como si golpeara una puerta invisible. No era una orden, era un permiso. Entendí que el siguiente paso no iba de obedecer a nadie. Iba de aceptar que ya había cruzado sin saberlo la noche del pozo. Lo único que faltaba era nombrar lo que había dejado afuera. Cerré los ojos y dije su nombre en voz baja. Sentí la cuerda romperse con un dolor limpio.
La ciudad respondió con un silencio súbito, como si todas las máquinas respiraran al mismo tiempo y se quedaran sin aire un segundo. La llave encajó. El pulso se estabilizó. La pregunta dejó de repetirse. Abrí los ojos. El hombre del abrigo ya no estaba. En su lugar, una sombra más densa se movía sin contorno. No retrocedí. Sabía que quedaba muy poco para la revelación. Solo entonces comprendí que el cometa del que todos hablaban no era roca, ni hielo, ni metal viajero. Era el primer nombre de una puerta. Y la puerta ya estaba abierta. El nombre del cometa volvió a mi mente como un eco lejano. No lo había escuchado en años, pero ahora sonaba como si hubiera estado susurrándolo dormido cada noche desde 1996. Nadie sabía de dónde había surgido ese término, pero en los archivos viejos, en los informes que jamás se publicaron, aparecía escrito a mano junto a las coordenadas del descenso en Varginha. Un nombre breve, compuesto por sílabas que parecían latir. Altar. Entendí que no era un nombre casual. Era un marcador, una etiqueta para algo que no debía ser olvidado. O mejor dicho, para algo que no podía ser nombrado hasta que la llave estuviera girada por completo. El hombre del abrigo nunca me lo había dicho, y la criatura nunca lo había pronunciado, pero mi propia voz lo articuló sin que yo lo decidiera. En ese instante, sentí que el aire cambió de densidad, como si la ciudad entera estuviera conteniendo la respiración. A partir de ese momento, las señales se volvieron más intensas. Ya no eran solo pulsos o susurros. Eran imágenes completas que me atravesaban con la precisión de un recuerdo real. Vi la trayectoria del cometa acercándose a la Tierra, pero desde un ángulo imposible, como si yo mismo viajara junto a él. No era un viaje caótico. La trayectoria no obedecía a las leyes que aprendí en física. Era dirigida, controlada. El cometa no buscaba impactar, buscaba llegar. En las visiones vi también el interior. No era roca ni hielo, era una estructura hueca, recubierta de un material que parecía piedra, pero se movía como tejido vivo. En su centro, algo similar al brillo que vi bajo el pozo sellado, pero multiplicado. Era como mirar un sol atrapado en un corazón artificial. Alrededor, figuras inmóviles, altas y delgadas, que parecían dormidas o esperando una señal. Cuando la visión terminó, estaba de rodillas en medio de la plaza, sin recordar cómo había llegado allí. 3 personas me miraban desde lejos, sin acercarse. Sus rostros no mostraban miedo, sino reconocimiento. Una de ellas, una anciana que nunca había visto, levantó la mano y dibujó el símbolo en el aire, lentamente. Luego señaló el cielo y sonrió. Esa misma noche, encendí la radio y la frecuencia estaba más clara que nunca. Ya no era un patrón repetitivo, era una cuenta regresiva. No en números, sino en ciclos. Cada secuencia era un latido más fuerte que el anterior, como si algo se aproximara no desde la distancia, sino desde otra capa de la realidad. A las 03:33 exactas, la cuenta se detuvo. Y en ese silencio, la voz volvió. No era humana, pero tampoco completamente ajena. Era la mezcla de la criatura de Varginha y de mi propia voz, como si habláramos al mismo tiempo. La puerta no se abre desde fuera. Siempre ha estado dentro. Lo que llamas cometa es solo la llave que todos pueden ver. Pero lo que despierta, solo algunos podrán contenerlo. Mi pecho ardía. El frío que me había acompañado desde el pozo se transformó en calor, como si algo tratara de salir desde el centro de mi cuerpo. Me miré las manos y vi un resplandor apenas visible bajo la piel. Comprendí que lo que había dejado atrás para cruzar era apenas el pago inicial. Lo que venía después era el verdadero precio. Y supe, con una certeza aterradora, que el cometa estaba a punto de llegar otra vez. El día previo al regreso de Altar, la ciudad respiró al unísono. A las 03:33 las persianas vibraron como cuerdas de un instrumento y todas las luces parpadearon 3 veces. No hubo pánico. Hubo expectación, como si todos hubiéramos ensayado sin saberlo. Caminé hacia el descampado donde antes estuvo el pozo. Esta vez no había hierba aplastada ni placas metálicas. Había un círculo perfecto de tierra lisa, demasiado lisa, como vidrio oscuro bajo una capa finísima de polvo. Sentí la señal antes de oírla. Un latido en el centro del pecho que empujaba el aire desde adentro hacia afuera. Cerré los ojos y vi la trayectoria de Altar recortarse sobre una franja de cielo que no pertenecía a ninguna constelación. No venía cayendo, venía encajando. Comprendí entonces que un cometa puede no viajar por el espacio,
sino por las capas de la realidad. Las noticias no mencionarían nada. Ningún radar anunciaría su llegada, porque lo que llegaba no atravesaba nubes, atravesaba mentes. Varias personas aparecieron en silencio alrededor del círculo. No se miraban entre sí, miraban sus propias manos como si buscaran una marca bajo la piel. Entre ellas estaba la enfermera que me había advertido que ellos vendrían. Tenía los ojos vidriosos y el símbolo dibujado con bolígrafo en la muñeca. Me susurró sin mover los labios. Esta vez no todos van a soportarlo. El hombre del abrigo surgió desde la sombra de un árbol. Se detuvo frente a mí, a una distancia precisa, como si respetara una frontera invisible. Quise preguntarle quién lo había enviado, pero supe la respuesta antes de hablar. Nadie lo envió. Él siempre había estado allí, recorriendo el borde, esperando que yo alcanzara ese punto. Noté algo que antes no había visto. Una cicatriz fina en su ceja izquierda, exactamente donde yo la tengo desde niño. Me tocó el mismo sitio con 2 dedos, como quien señala un espejo. No se trata de mirar, dijo. Se trata de sostener. El suelo tembló apenas. En el centro del círculo apareció un brillo, no como luz, sino como un relieve que emergiera desde abajo. Las líneas del símbolo comenzaron a delinearse por sí solas, escribiéndose con una tinta que devoraba el resplandor. No había sonido y aún así, la vibración era ensordecedora. Una mujer a mi derecha cayó de rodillas y empezó a llorar en silencio. Un niño apretó los ojos y sonrió, como si recordara una canción antigua. Entonces Altar habló sin voz dentro de mí, no con frases, sino con reconocimiento. La llave giró otro cuarto de vuelta y una serie de imágenes me atravesó como un viento sin temperatura. Vi el interior hueco otra vez, pero ahora comprendí su función. No era una nave, era una matriz de resonancia, un útero de frecuencias capaz de incubar versiones de una misma conciencia en distintos cuerpos y tiempos. No buscaban conquistar ni enseñar, buscaban anclar. Elegían mentes que pudieran sostener la forma. Las respuestas se atropellaron en mi cabeza. Don Julio, el símbolo en los postes, los niños dibujándolo sin saber por qué, las desapariciones de archivos, la voz que decía, aún faltan otros. No eran pistas sueltas, eran etapas de un proceso. Un llamado, una apertura, un sacrificio mínimo, una afinación gradual, y al final el encaje. Vi mi reflejo en los ojos del hombre del abrigo. No había un extraño, vi una versión de mí que había cruzado antes. No era yo del futuro, como en las historias fáciles. Era una iteración anclada en otra capa, sostenida por el mismo núcleo de conciencia al que ahora me estaban conectando. Supe que mi miedo a perder la voz de mi madre había sido el precio exacto para no quebrarme al entrar. El círculo respiró. La tierra subió 1 centímetro y bajó como si fuese un pecho vivo. En ese vaivén apareció por un instante imposible la sombra de la criatura de Varginha, de pie frente a mí, con los ojos rojos encendidos como brasas en un cuarto sin oxígeno. No me habló. No necesitó hacerlo. Su mirada transmitió una sola certeza. Ya eras esto desde el primer día. El reloj del campanario marcó una hora que no existe. 3 campanadas sin número. El brillo del centro cambió de tono, y sentí que todo el peso del cielo caía dentro de mi cuerpo, no desde arriba, sino desde adentro. A mi alrededor, algunos gritaron sin voz y otros se quedaron inmóviles como estatuas de sal. El hombre del abrigo dio un paso hacia atrás, no por temor, sino para dejarme sitio. La cuenta terminó. No escuché 0. Escuché abre, y abrí. Cuando abrí, no fue una puerta física ni un portal como en las películas. Fue una rendija interna que se separó como párpados despertando tras un sueño de siglos. La luz no entró desde afuera, brotó desde mi propia carne, subiendo por la columna, atravesando la nuca y derramándose sobre la plaza como un río silencioso. Los demás reaccionaron de maneras opuestas. Algunos cayeron inconscientes, otros empezaron a reír con una risa vacía, y unos pocos se quedaron mirando al cielo como si reconocieran algo que siempre estuvo allí, pero que su memoria nunca había podido tocar. Yo no veía el cielo habitual. Sobre la negrura había un entramado de líneas, como raíces de luz que se extendían hasta perderse en el horizonte. Eran las mismas órbitas que había visto dibujadas en el símbolo, pero ahora vivas, moviéndose como serpientes luminosas. En medio de ese entramado apareció Altar, no como un cometa de roca y hielo, sino como un corazón flotante.
envuelto en una membrana traslúcida que pulsaba al mismo ritmo que mi pecho. Comprendí la verdad en un golpe de claridad dolorosa. No había venido desde otra estrella. Siempre había estado aquí, en un lugar que no percibimos. El supuesto cometa era la imagen que nuestras mentes fabricaban para dar forma a algo que no puede describirse sin romper la razón. La criatura de Varginha se materializó a pocos pasos. Su figura era más sólida que en mis visiones. Su piel brillaba con un aceite oscuro y sus ojos rojos me atravesaban como bisturís. No movió los labios, pero su voz retumbó dentro de todos. La llave no se entrega, se reconoce. Tú siempre la tuviste. Entendí que todo, las señales, el símbolo, el hombre del abrigo, las desapariciones, era un ritual de memoria. No estaban insertando algo en mí, sino devolviéndome algo que me habían quitado antes de nacer. Un fragmento de identidad que no es individual, sino compartida con otras mentes esparcidas en distintos tiempos y cuerpos. El calor dentro de mí se volvió insoportable. Sentí que si no lo liberaba me consumiría. La criatura dio un paso atrás y el hombre del abrigo se acercó lo suficiente para que pudiera oírlo susurrar. Si lo dejas salir, ya no serás solo tú. No respondí. No podía. Abrí la boca y exhalé, y en lugar de aire salió un haz de luz fina que se alzó hacia el entramado del cielo. La luz se conectó a una de las raíces luminosas y algo cruzó hacia mí. Un torrente de imágenes de mundos que no existen para nosotros. Voces en idiomas imposibles, la sensación de estar en miles de lugares a la vez. No sentí miedo, sentí pertenencia. En ese instante final, recordé la segunda pregunta, y supe que mi respuesta había sido afirmativa desde el primer día. Lo que estaba dispuesto a dejar atrás no era un recuerdo, sino la ilusión de que alguna vez fui solo un hombre. El entramado comenzó a desvanecerse lentamente, como si se plegara hacia adentro. Altar se contrajo en un punto y desapareció sin moverse. La criatura inclinó la cabeza en un gesto que podría ser despedida o reconocimiento, y se disolvió en la noche. El hombre del abrigo me miró por última vez, sonrió sin alegría y caminó hacia la sombra hasta volverse parte de ella. La plaza quedó vacía. No había marcas en el suelo, ni símbolos, ni personas. Solo yo, de pie, sabiendo que la puerta ya estaba abierta para siempre. Y aunque nadie más lo recuerde, yo sé la verdad. El cometa no viene. Regresa. Y la próxima vez no necesitará abrirnos, porque ya estamos del otro lado. Si este relato despertó algo en ti, no ignores la señal. Sigue el canal Confesiones del Mundo Oculto para más historias que no quieren ser olvidadas. Y en los comentarios dinos, ¿qué estarías dispuesto a dejar atrás para cruzar la puerta?